Bienvenidos todos una vez más para reunirnos aquí para aprender de la palabra del Señor. Esta semana ha sido un poquillo accidentada para mí. Voy a contarles un poquito para que los que están pensando qué le pasó a ese dedo, por qué se volvió un dedo biónico. Bueno, ahora es que me hice una adaptación para la belleza, lanzarla por ese dedo. Entonces les llega con más efectividad. Por Dios, dice Andrea. No, resulta que estaba sentado en una silla, según yo estaba en la playa, ¿verdad? Bien recostado, y la silla se quiebra. Y cuando yo me voy a caer, meto el dedo para, según yo me voy a sostener yo solito, y me prensó la silla, me cortó el dedo aquí como en 3/4, ya me lo repararon, me lo reconstruyeron. Bueno, no el dedo, los tendones, ¿verdad? Que se partieron. Y eso no es lo importante, no es por eso que quería traer a colación lo que me pasó, sino que voy a usar una ilustración con eso. Antes de comprar la silla, andaba mi esposa y yo, andábamos en el mall buscando una silla donde sentarme, porque cuando vamos a ciertas actividades, yo me canso mucho, entonces dice, ya busquemos una silla donde usted se pueda sentar. Yo vi esa hermosa, preciosa y magnífica silla, que tenía todas las condiciones para que una persona tan simpática se sentara en ella, que decidí comprarla, ¿verdad? Y me dice mi esposa, esa silla se ve muy débil, usted sabe, se puede quebrar y se puede caer. Ay no, mi amor, esa silla está buenísima, está lindísima. Vea, y me siento y me movía para todo lado y no pasaba nada. Bueno, y ahí me voy para la casa, pasan los días, me siento varias veces en la silla, fuimos en una oportunidad a ver a Daniel en un evento, usé en la silla, todo muy bien. Ese día estamos conversando, ella y yo, cuando en medio de nuestra conversación la silla decide recordarme que hay que escuchar la voz de la esposa, ¿verdad? Y se rompe y quedó encima del dedito ahí, majándose, pobrecito, ¿verdad? Pero ¿quién lo tiene metiéndose donde no tiene que meterse? Lo que quiero rescatar para la enseñanza de esta mañana es saber oír la voz del Señor, que es una de las cosas que le pasa a la mayoría de los creyentes, por no decir al 100%, no sabemos oír. El Señor nos habla de muchas maneras, a través de la palabra, a través de un canto, a través de las circunstancias, a través de la esposa. Le dice, no haga eso. Bueno, pues el Señor agarra y toma eso malo y lo convierte en bueno. Porque ahora al final vamos a hablar un poquito más de la silla y del dedito, ¿verdad? Para que entendamos por qué quise usarlo de ilustración. El Señor, como dijo mi esposa, todo lo ayuda para bien para los que amamos a Dios. No quiere decir que usted tiene una licencia o yo tengo una licencia para pecar. No, en el amor a Dios, cuando nos sucede algo a nosotros, no importa cuán negativo se vea, siempre es para bien. Siempre es para construir en nuestra eternidad con Él. Por eso nuestro verso lema que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es nuestro verso lema, gracias Rafa, es para estas 4 semanas, ahora nos quedan 2 adelante de esta, acercarse a Dios. A veces nosotros pensamos que acercarse a Dios es algo sencillo, no si no es en Cristo, porque podríamos estar acercándonos a Dios y ofendiendo a Dios en medio de lo que estamos haciendo. A veces nosotros queremos servir al Señor y podríamos estar airando a Dios con lo que estamos haciendo. Entonces tenemos que saber acercarnos a Dios. Tenemos que acercarnos de forma de que no seamos rechazados. Si usted viene, ejemplo, y llega a la casa de un hermano por ahí de las 2 de la mañana pegando gritos y gritos y gritos, yo te bendigo, yo te bendigo, yo te bendigo, le aseguro que el hermano le va a echar a la policía. Vaya a bendecir a otro lado, pero aquí no me venga a bendecir. O si me viene a bendecir, venga a una hora adecuada. O sea, no porque yo hago algo que creo que está bien, está bien. Debo de hacerlo porque es lo correcto. Bueno, acercarse a Dios confiadamente al trono de la gracia. Gracia consiste en algo que yo no merezco.
Para que Dios me dé a mí algo que yo no merezco, debo de reconocer lo que es misericordia. Y la misericordia es no recibir algo que sí merezco. Merecemos el infierno, pero no puedo recibir esa misericordia si antes no me acerco confiadamente al trono de la gracia. Y la única forma de acercarme al trono de la gracia confiadamente es en nuestro Señor Jesucristo. Sin Él no somos aceptos, porque la palabra dice que somos aceptos por el amado. Y el amado es Él. Vamos a orar, vamos a ver la enseñanza de hoy que se llama el pecado de Moisés. Tal vez usted se pregunte cuál es el pecado de Moisés. ¿Por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? La semana pasada escuchamos La Mujer Invisible. Si no lo escuchó, váyase a mi canal de YouTube, escúchelo. Y eso va a ir hilando para que las próximas 2 semanas veamos los temas que vienen. El siguiente tema, que es el tercero, sería pastores y ovejas, o ovejas y pastores. Sale de aquí. Y la última sería 300. 300 que tiene que ver con los 300 de Gedeón, no los 300 de Espartaco. La primera semana dije de Leonidas. Estaba bien perdido, no era ese libro. O sea, Aquiles y Leonidas no tienen que ver nada con Espartaco. Pero no importa, como yo no soy así, como muy lector de esos libros, ustedes me van a disculpar. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre. Te doy gracias por todo. Y cuando digo todo, Señor, lo digo en esa dimensión, todo, Señor. Sea cual sea la circunstancia, Señor, sea cual sea nuestro estado de ánimo, sea cual sea nuestro estado económico, Señor, sea cual sea nuestro estado de salud, Señor, te doy gracias. Y te doy gracias porque tú eres digno de ser alabado en todo tiempo, Señor. Sin importar lo que nosotros veamos, porque nuestros ojos, nuestra mente son finitos, Señor. Y no podemos ver de la forma en que tú ves. Cualquier cosa que acontece, Señor, aunque a veces parece mala, Señor, en tus manos, a los que te amamos, Señor, nos ayudará para bien. Te damos gracias, bendigo a mis hermanos, Señor. Dispón nuestros corazones, Señor, para poder escuchar el mensaje de esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. El pecado de Moisés. ¿Se ha puesto a usted a pensar cómo es que Moisés, siendo la persona que escribió toda la ley, siendo la persona que instruyó a través del Levítico cómo acercarnos a adorar a Dios, siendo la persona que tuvo una revelación de esas dimensiones como para comprender todas las figuras que llevaban a la persona o llevan a la persona a Jesús, hizo algo en lo cual Dios no le permitió entrar a la tierra prometida? Y déjeme decirle, esto nos da una enseñanza muy, muy grande. Y es que Dios no tiene argollas. Si le pasó a Moisés con la revelación, la condición de amigo, de hombre manso sobre la tierra, le puede pasar a usted y a mí. Y esa es una de las cosas que nosotros vamos a analizar esta mañana. Nosotros vamos a aprender que muchas veces lo que estamos haciendo, aunque parezca que es correcto, delante de los ojos de Dios es inaceptable, aunque nosotros lo veamos bueno. Y podemos aferrarnos a nuestra idea de que nuestro conocimiento, nuestra forma de apreciar las cosas y de evaluar los acontecimientos es buena, y Dios dice, así piensa usted, así no pienso yo. Él dice, sus caminos no son mis caminos, sus pensamientos no son mis pensamientos. Porque el Señor nos dice a nosotros que nuestros caminos son caminos de muerte. Aunque usted crea que lo que está haciendo es lo mejor. Para entender un poquito acerca de lo que tiene que ver con el pecado de Moisés, quiero primero abordar el libro de Hebreos en el capítulo 3, los versos 12 al 19. Ahí se menciona un poco las circunstancias en las que se dio este acontecimiento en el cual Dios le dio por prohibido a Moisés entrar a la tierra prometida. Hebreos capítulo 3, iniciando en el verso 12, dice así: mirad. Y esta palabra mirad, obsérvela bien porque es preste atención, ponga atención. Y si usted está aquí esta mañana y si alguien nos escucha posterior
a través de la internet, a través de las redes sociales, le digo ahí en su casa y le digo a los que estamos acá, preste atención. ¿Por qué debe prestar atención? Porque no es algo que debe entrar en su oído y pasar desapercibido. Debe ser algo que usted lo atesore en su corazón, porque entonces se va a dar cuenta que como no hubo una alianza con Moisés para permitírselo, tampoco se le va a permitir a usted ni a mí. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón que malo e incrédulo. Cuando él dice aquí corazón malo e incrédulo, se está refiriendo a un corazón falto de confianza. Un corazón que la confianza no está depositada en el Señor. La confianza está depositada en cualquier cosa, cualquier persona, menos en Dios mismo. Un corazón que no haya ninguno de vosotros con corazón malo e incrédulo, que para apartarse del Dios vivo. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor? Que no deje que pase el día. O sea, mientras usted dice hoy, está diciendo es ya, inmediatamente. En este momento exhórtense los unos a los otros. ¿Qué es exhortarse? Es llamarnos la atención. Pero llamarnos la atención no con enojo, no con grosería. Exhortar es darle la mano y sacarlo de donde está. Es decirle a la persona, vas mal, vas camino al infierno, estás mal. Nosotros estamos en la obligación, cuando un hermano va por ese sendero, de extenderle la mano sin un juicio de acusación, pero sí con una exhortación de un llamado a recapacitar por el camino en el que va. Eso es lo que nos llama el Señor. Pero dice que mientras se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca, dice, por el engaño del pecado. Cuando dice que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, déjenme decirle que no lo está hablando como una consecuencia, sino como un origen, el corazón endurecido. Si usted ha leído la Biblia y ha leído que el corazón de Faraón fue endurecido por Dios, no significa que Dios intencionalmente hace algo para que esta persona no crea en él, porque no es el carácter de Dios. El carácter de Dios es un llamado al arrepentimiento. Entonces decir que este hombre Dios lo puso en una situación negativa solamente porque Dios lo quiso, sería no entender la palabra endurecer el corazón. El corazón de Faraón se endureció a causa de Dios y no por Dios. ¿Por qué? Porque cuando él tiene que obedecer a Dios, como él no quiere obedecer a Dios porque ama lo que hace, entonces se endurece contra Dios. A ver si me explico. Y tal vez sea más claro si traemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo que amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Entendemos eso? Lo que el Señor Jesús está diciendo, que aman tanto las cosas que hacen contrarias al carácter de Dios, que para no obedecer a Dios endurezco mi corazón. Entonces no es que el corazón Dios me lo endurece, sino que mi corazón se endurece, se ciega y se cierran los oídos porque lo que hago me gusta. Y si escucho a Dios, debo de cambiar lo que hago. Entonces, para no cambiar lo que yo estoy haciendo, prefiero rechazar la voz de Dios, como la silla. Tal vez no necesariamente estaba en un acto pecaminoso, pero quiero usar ese ejemplo. Si yo escucho y digo, mira, mi esposa, sí, pero me gustaba la silla. Entonces, como me gustaba la silla, no hice caso a la voz de la razón. ¿Me estoy explicando? Así pasa para con el Señor. Y el corazón se endurece, dice, por el engaño del pecado. Cuando escuchamos esta primera expresión que el pecado engaña, fue en el Génesis. ¿Cuándo engañó el pecado? Y cuando estoy hablando del pecado, no estoy hablando
del que genera pecado, estoy hablando del pecado en sí, porque el que genera pecado, que es Satanás, no puede hacer en nada en usted que usted no lo permita. Entonces, ¿cuándo me engaña en sí el pecado? Cuando mis ojos ven y le gusta lo que ve y decide dejar de escuchar la advertencia de Dios para escuchar lo que se me está presentando nuevo como bueno. La codicia. Qué bonita silla. Esa cosilla me gusta. Entonces decide usted escuchar más el gusto, sus emociones, lo que sus ojos le están diciendo, que la advertencia de un posible peligro. Eva, cuando ella está conversando con la serpiente, que era la más astuta de todos los animales, la serpiente le dice: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis? Y entre las frases dice: sabe Dios, oiga, sabe Dios que si coméis seráis como Él. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? Le está alimentando a ella el ego. Le está alimentando a ella ese deseo de ser más de lo que debería ser. Le está alimentando a ella aquella conexión que tenemos todos nosotros cuando en vez de escuchar la voz de Dios nos movemos por nuestros propios razonamientos. Y ya no nos movemos por lo que Dios dice, sino por lo que a mí me parece bueno o me parece malo. Aún que me esté poniendo en peligro, aún que me esté poniendo en una situación prácticamente a las puertas del mismo infierno, a mí y a los que conmigo conviven. No sé si me explico bien con esto, pero cuando yo decido defender una posición en contra de lo que Dios dice, mi hermano, mi hermana, el engaño del pecado es este. No solo que codició, que tomó, sino, como lo dijo en una oportunidad el pastor Alejandro en una de las prédicas, no va a pasar nada. Ese es el engaño. El engaño del pecado que te dice, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Nadie se va a dar cuenta, no va a pasar nada, no te va a doler, no te van a atrapar. Le decía yo en una oportunidad en la cárcel, cuando yo iba a enseñar, ahora el que va a ser el pastor Alejandro, pero yo le decía a ellos: ¿sabe cuál es la diferencia entre los que están afuera y los que están aquí adentro? Y me dice: ¿cuál, pastor? Que a ustedes los agarraron y a los de afuera no. Pero al fin de cuentas, afuera están llenos de pecado, de intolerancia y de rechazo a Dios, al igual que aquí adentro. Solo que unos son los atrapados y los otros andan en libertad. Pero en cualquier momento van a caer en las garras del enemigo, porque eso hace el enemigo. Nos engaña y dice: nada va a pasar. No hay problema con eso. Sigue diciendo el verso 14, hablando de Hebreos 3, porque somos hechos participantes de Cristo. ¿Por qué nos hace Dios participantes de Cristo? Porque la única forma en que nosotros podamos discernir lo que está bien y lo que está mal, a través de Jesucristo, con tal de que retener y dominar para sí mismos, nos retengamos firmes hasta el fin, nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice: si oyereis hoy su voz, vuelve a decir la misma palabra, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? El pecado de Moisés. Justamente cuando él está hablando del día de la provocación, está hablando de un día específico que sucedió al pueblo de Israel cuando estaba siendo guiado por Moisés. Eso es lo que está mencionando Hebreos. Hebreos nos está hablando de incredulidad, nos está hablando de corazón duro, nos está hablando, y cuando digo Hebreos menciono al libro, no a la persona, no se conoce el escritor de Hebreos, no, nos está mencionando una serie de factores que nos está recordando en un evento que se dio durante el trayecto del pueblo de Israel en el desierto. Y no solo eso, sino que nos describe qué fue lo que pasó. En el verso 16 pregunta: ¿quiénes fueron? Dice, los que habiendo oído le provocaron. Una pregunta que ya tiene su respuesta en sí misma. ¿Quiénes fueron? Los que habiendo oído, por favor, rechace, no, ¿cómo es? Recalque esto. Los que habiendo oído. O sea, ya la advertencia estaba,
Ya la enseñanza estaba, pero decidieron ¿qué? Rechazarlo. Y pregunta el escritor, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Estas personas que fueron advertidas, que les dijo que no hicieran eso, ¿no fueron esos mismos que ya fueron liberados de Egipto? ¿Que fueron sacados de la esclavitud? Y sigue diciendo, ¿y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿Con quiénes estuvo disgustado quién? Dios, durante 40 años. Responde con una pregunta, ¿no fue con los que pecaron? ¿Cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Sabe cuáles son los cuerpos que cayeron en el desierto? Todos los mayores de 20 años, exceptuando a Josué y a Caleb. Porque todos, incluyendo Moisés, no pudieron entrar en la tierra prometida por lo que sucedió el día de la provocación, como lo dice anteriormente. Ahora vamos a ir allá, vamos a viajar allá, pero terminemos de leer estas expresiones que nos deja el libro de Hebreos. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, pregunta el escritor, sino a aquellos que desobedecieron. ¿Quiere llevarse algo de verdad que le impacte su vida hoy? Póngale atención a esta palabra, desobedecieron, porque todo radica en eso. En eso radica, en la desobediencia, por lo que pasó también Eva, por lo que pasó también Adán, y por lo que pasa usted y yo cada vez que desobedecemos. Pero déjeme decirle que la desobediencia no solamente es en una forma de confrontación. Pongamos un ejemplo que mi esposa me hubiera dicho, no compre eso, no haga eso. Y yo le digo, sí, y no obedezco la voz de Dios a través de ella de esa forma. Hay una indicación directa a hacer algo, pero también hay una desobediencia indirecta ante una indicación no directa, pero más respetuosa, más amorosa. Mi amor, ¿no cree que esa silla no lo va a aguantar? Es muy débil. También eso es desobediencia. Ejemplo, si yo les digo a ustedes, mire hermanitos, cuando lleguen a la casa, ¿por qué no se leen este verso? Eso les va a ayudar. Ustedes lo pueden tomar como una sugerencia, ustedes lo pueden tomar como una cortesía, pero de parte de Dios ya puso la advertencia. Porque en Dios no hay esa forma de hablar. Dios da una indicación, da una orden. Solamente que la forma en que la da puede ser a través de mi voz, de las circunstancias, puede ser a través de la voz de cualquiera de ustedes. Porque Dios nos habla desde el más pequeño hasta el más grande. Dios no tiene argollas, como dije al principio. Y a todo mundo le va a pedir las mismas cuentas. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Ok, ya tenemos ese párrafo. Ya sabemos que lo que pasó en el desierto fue un asunto de desobediencia y de incredulidad. Pero fue tan grave, que le impidió al guía, al líder, a la persona que él escogió, entrar a la tierra prometida. ¿Qué fue tan grave como para eso? Deuteronomio es un libro que lo que hace es como una recopilación de recuerdos. Eso es lo que hace el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es un libro donde Moisés viene y va escribiendo lo que pasó durante el Éxodo y lo que pasó durante el libro de Números, pero en una forma de recordar. Si nos vamos a Deuteronomio capítulo 1, en el verso 34 y 37, lo que estamos leyendo en Hebreos lo está recordando Moisés, pero a su estilo, a su manera. Dice así en el verso 34 del libro de Deuteronomio, en el capítulo 1: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto
Caleb, hijo de Jefoné, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque han seguido fielmente a Jehová. Verso 37. También contra mí, dice Moisés. Y esto es muy importante. También contra mí, y escuche lo que le pasó. Se airó Jehová por vosotros. Y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Vea qué interesante. Moisés dice, también contra mí se enojó por ustedes. Parecería como que le está echando la culpa a ellos. Pero él no le está echando la culpa a ellos. ¿Recuerda lo que hablé del corazón cuando se endurecía? No es que Dios le endurece el corazón como lo haríamos nosotros de mala fe, sino que a causa de lo que Dios pide, el corazón se endurece para no hacer lo que Dios pide. Entonces, al amar más lo malo, decidimos no escuchar la voz de Dios, aunque nos está advirtiendo por el camino al que vamos. Bueno, lo que él está diciendo fue algo de la misma expresión. Lo que él está diciendo es esto. Lo que él está diciendo que lo que ellos estaban haciendo, la conducta que ellos estaban haciendo, produjo algo en él que era negativo al carácter de Dios y enojó a Dios. Porque nadie tiene la culpa. O sea, él no puede decir, como Adán, ustedes tienen la culpa de lo que yo hice. No es eso lo que está diciendo Dios, Moisés. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy prudentes y responsables a la hora de leer la Biblia, a la hora de leer la palabra de Dios. Nosotros no podemos hacerlo a la ligera, porque entonces, bajo este concepto, escuche las interpretaciones que hacen algunas personas. No pretendo criticar a estas personas, pero sí debemos de hacer nosotros una evaluación antes de decir cuál fue el pecado de Moisés. Algunas personas dicen que Moisés no honró a Dios delante del pueblo porque golpeó 2 veces la roca. Hasta hacen chistes con eso. Y chistes molestos, por cierto. Eso no es cierto, porque ahora lo vamos a ver que en una oportunidad ya Moisés le había dicho Dios le había dicho a Moisés que golpeara la roca para sacar agua. Entonces no es por golpear la roca. Que es que lo golpeó 2 veces y solo tenía que ser una vez. Tampoco. Ese no fue el error de Moisés. Que lo haya hecho 1, 2, 200 veces o incluso ninguna. Porque no fue eso lo que airó a Dios. Y lo vamos a ver. También algunas personas dicen que fue porque como el pueblo falló y Moisés era el líder, entonces no se les permitió a ellos entrar y a Moisés por lo consiguiente tampoco, no porque él hubiera pecado, sino porque Dios lo hizo solidario del pecado del pueblo, lo cual no es así. Sería contrario a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Ezequiel que nosotros no vamos a cargar con el pecado de nuestros padres. Es más, no solo dice así, ya no diremos aquel dicho que se decía antes, que se comían las uvas los niños y a nosotros nos daba la dentera o nos dolía los dientes. A los ticos diríamos, aquel se comió la piña y a mí me dolió la panza. No es así, cada uno asume la consecuencia de su propio pecado. Entonces, como no es eso lo que estaba diciendo Dios, tendríamos que irnos al evento para poder reconocer lo que estaba pasando. ¿Quieren ir conmigo ustedes al evento? ¿Quieren examinar y adentrarse un poquito en la mente del Creador? Vayámonos a Números capítulo 20. Ahí está el evento. Mientras ustedes buscan Números capítulo 20, déjenme contarle que este pueblo, desde que salió, venía desafiando a Dios constantemente. Se enojaban con Moisés, querían apedrear a Moisés, querían apedrear a Aarón, reclamaban, era una completa reclamadera todo el tiempo. Y cada vez que Dios se airaba contra el pueblo, Moisés intervenía. Y decía, no hagas así con el pueblo. ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Qué va a decir? O sea, había siempre una intercesión de Moisés por el pueblo durante todo el trayecto. Y Dios se enojaba contra el pueblo y venía Moisés e intercedía por el pueblo. Por lo tanto, este acontecimiento en particular marca algo en Moisés que podría marcarlo en usted y en mí. Y eso es lo que vamos a aprender esta mañana. En el verso 1 del capítulo 20 dice así: llegaron los hijos de Israel
toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades. Déjeme decirle que esto fue en el segundo año del peregrinaje. Cuando esto sucede y Moisés es advertido de que no va a entrar a la tierra prometida, ¿cuántos años más duraron hasta llegar al otro lado? Eran 40 en total, o sea, 38 años. Quiero rescatar esto de Moisés. En el segundo año a Moisés se le dice, usted no va a entrar a la tierra prometida. En el segundo año del peregrinaje. O sea, durante 38 años él sirvió al Señor con lealtad, con amor, con esfuerzo, a pesar que sabía que tenía una prohibición. ¿Cuántos de nosotros, con solamente que tal vez por la razón que sea, se nos llama la atención, ya sea en la iglesia, sea en nuestra casa, ya queremos dejar todo botado? Todo lo queremos dejar botado. Si papá y mamá se enojan, queremos dejar hasta botada la casa. Si mi esposa me reclama algo, quiero dejar botada a mi esposa. Si mi esposo reclama algo, quiero dejar botado. No quiero concentrarme en eso, pero sí es importante entender que nosotros por menos dejamos todo botado. Moisés había dejado, para que tengamos bien claro, había dejado Egipto. Príncipe de Egipto era, segundo del faraón, el siguiente a ser faraón. Había dejado absolutamente todo. Se había ido al desierto, 40 años había estado en el desierto, cuidando las ovejas de Jetro, su suegro, cuando se encontró ahí. Una formación sumamente difícil, y ahora tenía que seguir con este pueblo que en el segundo año le calentó la cabeza. Bueno, ya se la venía calentando la cabeza, pero en ese segundo año sucedió algo que hizo que la vida de Moisés quedara marcada por los siguientes 38 años. Tampoco Moisés era un niño, ¿sabían? Moisés salió de Egipto a los 40, cuando él estaba huyendo, porque lo quería matar su hermanastro, justamente para eliminar la posibilidad de que él fuera faraón. 40 años estuvo apacentando ovejas, 80. Y a los 80 fue llamado, allá lo puede encontrar en Éxodo capítulo 3, por el Señor, y le dijo, mi pueblo está gimiendo, está padeciendo, entonces ve allá y saca a mi pueblo, a los 80 años. O sea, cuando él es llamado, él va por el pueblo, lo saca, y a los 82 años es este acontecimiento. Moisés vivió hasta los 120. O sea, desde ahí hasta la muerte de él, él sabía que él no podía entrar a la tierra prometida. 38 años que para usted y para mí hubiera sido un martirio. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo es posible que no me van a entrar? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que el pastor dice que yo no puedo predicar este mes o este año hasta el otro? ¿Por qué no me dan pelota? ¿Pero qué es lo que pasa si yo estudio tanto? ¿Por qué dice que tengo que esperar? Porque nosotros no sabemos esperar. Pero Moisés supo esperar aún que las condiciones para él eran negativas. Dios había determinado. Y lo que Dios hace y dice no cambia. Dios no es como nosotros, que dice, ay, pobrecito Moisés, cosito este, pobrecito. No, Dios dijo que va a pasar y va a pasar. Eso justamente está en lo que es temer a Dios, como les dije la semana pasada. Temer a Dios y tenerle miedo son dos cosas muy diferentes. Tener miedo es estar en constante angustia de algo que no va a pasar. Y puse de ejemplo a las mamás, todo el tiempo están preocupadas de cosas que no van a pasar. Incluso vamos más allá de eso, si son mujeres cristianas, porque dicen creer en Dios, pero quieren tener la seguridad de sus hijos en sus manos y no en las manos de Dios. No es que no averigüen, no es que no pregunten, no es que no le digan al muchacho, avíseme, dígame dónde está, pero que eso no cause una angustia en el corazón, porque entonces ¿dónde está el Dios que profesamos? Decimos que creemos en un Dios poderoso, soberano, pero estamos que no podemos ni dormir. Estamos angustiados, ya se atrasó un poquito, ya hasta ganas de vomitar nos dan. Entonces, ¿dónde está la fe y la confianza? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. O sea, vamos a donde aquel que nos da lo que no merecemos para evitarnos lo que sí merecemos. Y creamos en ese amor de un Dios bueno, santo y misericordia. O vamos a creer en nuestras propias fuerzas.
No es en mis fuerzas no voy a salir adelante. Bueno, estos hombres salieron todos con Moisés y en el segundo año se dio este acontecimiento. Pero no solamente nos dice que entraron ahí, sino escuche lo que dice la segunda parte del verso. En el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí, préstele atención porque todas las palabras son importantes. Allí murió María y allí fue sepultada. ¿Quién era María? ¿Y por qué se pone eso en el texto? Porque es importante conocer esto. Es un dato tan importante que se pasa por alto. Solamente decimos murió María. María era profetisa de Israel. María era la hermana de Moisés. María fue la que lo puso a él en la canasta. Y después, posterior, cuando él llegó a la casa, María fue la que fue su mano derecha junto con Aarón para todo este trayecto. Muere María. ¿Usted cree que Moisés se sentía contento en ese momento? ¿Cómo cree que su estado de ánimo estaba en ese instante? Este Moisés, que ya le habían calentado la cabeza durante un montón de veces, llegó un momento en que él estaba, como quien dice, en el punto máximo. Ahí donde usted dice, ya no aguanto, ya no soporto, ya lo soporté lo suficiente. Claro, él no lo estaba diciendo, pero el acontecimiento nos dice a nosotros que Moisés llegó a un punto límite. Y sigue diciendo el texto, y porque no había agua para la congregación, que no era la primera vez que pasaba, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá, dice, hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Sabe a qué se está refiriendo él o ellos? A un acontecimiento que se había dado anteriormente, allá por el capítulo 16, y se llama la rebelión de Coré. ¿Saben cuál es la rebelión de Coré? Resulta que Coré tenía el mismo problema que tiene la mayoría de las personas. Quería ser como Moisés. O sea, él quería, ¿por qué nosotros, si somos descendientes también de Israel, por qué nosotros no podemos ser los que tengan? Porque solo Moisés es escogido para dirigir. Y empiezan a reclamar Coré y su séquito. Empiezan a reclamarle a Moisés y a Aarón. Entonces Moisés le dice a ellos que vengan, que van a hacer algo en lo cual Dios los va a respaldar o no los va a respaldar. Bueno, resulta que cuando Dios se manifiesta de una forma en que se traga a todas estas personas, y dice la Biblia que se van directamente al Seol vivos. Y Seol, entiéndase por infierno, ¿verdad? Verso 22 del capítulo 16 de Números, para tener una idea. Nos devolvemos, marquen ahí el capítulo 20, ya regresamos. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron, hablando de Moisés y Aarón, cuando Dios determinó que iba a castigar a estas personas: oh Dios de los espíritus de toda carne, de todo ser humano, cuando un hombre peque, ¿te enojarás contra toda la congregación? Entonces respondió el Señor a Moisés. ¿Qué está haciendo Moisés? Intercediendo por estas personas. Habla a la congregación y diles, hablando Dios, aléjense de los alrededores de la tienda de Coré, Datán y Abiram. ¿Por qué? Porque ya Dios había determinado matarlos, porque ellos no quisieron escuchar el consejo de Dios, ellos no quisieron oír la voz de Dios. Dios decidió matar a Coré y a toda la familia. Verso 30 de número 16. Pero si el Señor hace algo enteramente nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y descienden vivos al Seol, o sea, a la región de los muertos, entonces sabrán que estos hombres han despreciado al Señor. Moisés no está tomando una decisión, está diciendo, si Dios hace eso, Dios les estará diciendo a ustedes que ellos despreciaron el consejo de Dios. Verso 31, y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, y la tierra debajo de ellos se partió, y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes, ellos con todo lo que pertenecían descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió y perecieron en medio
de la asamblea. ¿Ok? ¿Ese es el día de la provocación? No, ese no es el día de la provocación. Los de la provocación estaban recordando lo que había pasado en ese momento y ellos estaban diciendo, ojalá nos hubiera tragado la tierra como se tragó a Corea a todos. ¿A qué vamos a estar aquí? ¿Usted puede entender la ingratitud que está sucediendo ahí? Ojalá nos hubiéramos muerto como ellos. Ojalá, ojalá y ojalá. Esa palabra ojalá yo no sé si usted la usa. No sé. Pero la palabra ojalá es con Dios, tiene que ver con Dios. Es yojalá. Lo que quiere decir es que Dios lo quiera. Ojalá es que Dios lo quiera. Ojalá es si Dios lo hubiera permitido. A veces, mis hermanos, nosotros escuchamos expresiones muy ingratas. Tal vez de un hijo que le dice a la mamá, ojalá me hubiera muerto cuando nací. Ojalá no hubiera nacido en esta familia. Ojalá hubiera tenido a la mamá de Pepito. Porque usted no es la mamá que me gustaría tener. Me gusta más aquella mamá. Ojalá hubiera tenido un esposo como el de aquella. O como el de aquel. Ojalá. Ojalá estuviéramos en una iglesia donde tenga aire acondicionado. Ojalá estuviéramos en una iglesia donde el pastor no fuera tan simpático. No, eso no, ¿verdad? Somos malagradecidos, es lo que quiero rescatar. Somos malagradecidos. Nosotros no agradecemos por lo que tenemos, y cuando Dios nos advierte y dice que lo que tenemos debe ser depurado porque parte de las cosas que hacemos no le agradan a Él, caemos en esta situación. Ojalá no hubiera llegado a esta iglesia donde me dicen que tengo que cambiar ciertas cosas. Ojalá me hubiera quedado allá donde me dejaban hacer lo que me daba la gana. ¿Usted sabe que hay iglesias donde lo dejan hacer a usted lo que le da la gana? Y predican un mensaje muy light. Mientras usted llegue y deposite dinero, tranquilo todo el mundo, tranquilo Camilo, aquí estamos todos felices. Porque si son 3,000 personas y cada una da 1,000 colones, son 3 millones de colones por semana. Entonces no importa, no les vamos a dar un mensaje que los vaya a confrontar, gracias, porque si hacemos este mensaje se van a ir, o sea, se les va a endurecer el corazón. Pero el corazón se endurece no por el pastor, se endurece porque Dios es el que les está diciendo que tienen que cambiar, que esa actitud no le gusta a Él. Entonces prefiero endurecer mi corazón antes que obedecer a Dios. ¿Amaron como dijo Jesús? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Volvamos al capítulo 20 de Números, en el verso 4. Siguen ellos en este reclamo. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Le reclaman a Moisés y Aarón. Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. Y en el verso 5 dice, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Es un completo desafío a Moisés. Es un completo desafío a Aarón. Y aún así, vea lo que dice el verso 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Claro, seguramente ya ellos estaban muy fatigados. ¿No le ha pasado a usted que a veces usted dice, ya estoy cansado? Ya estoy cansado. A veces desearía dejar todo botado. Ya es tanto, usted le habla a una persona, tanto le habla y le habla y le habla y le habla. Y esta persona sigue desafiando a Dios, sigue haciendo lo incorrecto. No entiende que hay una advertencia que le puede salvar la vida. Y no solo su vida, sino la vida eterna. A él y a sus descendientes, pero la persona no hace caso. Y aún así, en medio de lo que ellos sentían, dice, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. ¿Por qué nos dice eso? Porque el pueblo estaba viendo eso. El pueblo, una vez más, Dios se manifiesta y se pone sobre ellos para que el pueblo vea que Dios está de parte de Aarón y de Moisés, o Moisés y de Aarón.
¿Cuántas veces ustedes no ven cosas que suceden en las personas que les están guiando? Llámese el pastor, llámese su mamá, llámese su papá, llámese un consejero sabio que les está diciendo, no camine por aquí. Y usted ve que Dios favorece esas vidas, porque Dios está en favor de esas personas. Y usted dice, no, aunque la vida suya o la vida de muchas personas sea un caos, no voy a hacer caso. Y es un caos. ¿Cuántas mujeres andan? Y entiéndase, no como una crítica, sino como una ilustración. ¿Cuántas mujeres andan de casa en casa resolviéndole la vida a otras mujeres cuando la de ellas mismas es un completo caos? Aconsejando a grupos de mujeres cuando su propia vida no camina pero ni derecha. Enseñando a hijos cuando sus propios hijos andan en la calle, sumidos en drogas, en vicios, en irresponsabilidades. ¿Cuántas mujeres le están diciendo a otra mujer, aguante, ore por el Señor para que cambie a su marido, cuando ella le pateó el trasero al marido y no le aguantó nada? O sea, ¿cómo es posible que las personas aconsejan lo que no viven? Y se dicen consejeros. Por eso la otra semana vamos a hablar de ovejas y pastores. Acuérdense de esta charla. La gloria de Jehová aparece sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, escuche, preste atención porque nos vamos a adentrar en el pecado de Moisés. Toma la vara. Toma la vara es la primera indicación que Dios le da. La vara que representaba autoridad. Cuando Moisés levantaba la vara o ponía la vara o tocaba con la vara algo, la autoridad de Dios que estaba en Moisés era manifestado con la buena administración de la vara. Cuando Moisés está delante del faraón, Moisés tira la vara y esta vara se convierte en serpiente, ¿lo recuerdan? Y los magos de faraón tiran la vara de ellos y se convierten en serpientes. Pero la vara de Moisés o la serpiente de Moisés se come a las otras dos serpientes. Porque la figura que está aquí, que la vara en la mano correcta, la autoridad en la mano correcta, tiene poder. Eso es lo que significa. La vara en la mano de Moisés tenía poder porque tenía el respaldo de Dios. Las otras dos varas, aunque representaban autoridad, estaban en las manos de magos irresponsables que servían a Faraón, y ahí eso Dios no lo respalda. Déjeme decirlo de esta manera. ¿Quiere usted que su casa sea diferente? ¿Quiere usted que sus hijos se conduzcan diferente? La vara tiene que estar en la mano correcta. La autoridad tiene que estar en la mano de la persona correcta. La persona que sepa escuchar el consejo de Dios y no su propio consejo, para poder guiar a sus hijos. Porque si usted no escucha el consejo de Dios y escucha el consejo de cualquier otro o cualquier otra o su propio consejo, esa vara se vuelve ineficaz. Ese respaldo de Dios se vuelve ineficaz y lo que Dios dice va a suceder. ¿Y qué es lo que Dios dice que va a suceder? Que si usted no lleva a sus hijos por el camino del sendero de la justicia de Jehová, se van a perder. Ahí es donde debería haber temor, porque eso sí va a pasar, ¿sabía? El miedo es creer en algo que no va a pasar. El temor es creer en algo que sí va a pasar. Y si Dios dice que así va a ser, así va a ser. Toma la vara. Segundo, reúne a la congregación. ¿Qué tiene que hacer? Traer a toda la congregación con la autoridad que Dios le da. Y tú y Aarón, tu hermano, escuche y hablad a la peña a vista de ellos. Hablad a la peña es a la roca o una montaña rocosa. ¿Qué le pidió? Que hablara a la peña. ¿Por qué le está pidiendo que le hable a la peña, que le hable a la roca? Ya en una oportunidad le había dicho que golpeara la roca y había salido agua una vez. ¿Sabe usted que la vara representa a nuestro Señor Jesucristo también? ¿Sabe usted que la vara que reverdece de Aarón es que se volvió ineficiente la enseñanza del Antiguo Testamento para que estas personas fueran instruidas? No porque la enseñanza del Antiguo Testamento fuera mala, sino porque no la habían comprendido.
Y vino Jesús y la explicó y dice, yo os digo, está reverdeciendo la vara, está diciendo, yo les voy a explicar cómo funciona la autoridad de Dios en ustedes. Ese reverdecer de la vara es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la primera vez se golpeó la roca, simboliza a Jesucristo que muere una sola vez y para siempre. No necesita usted estar recetando el mismo sacrificio a una persona que ya se ha convertido. Usted no necesita decirle a una persona que pase adelante a aceptar a Cristo todos los días cuando ya Cristo le ha regenerado el corazón. Porque el sacrificio de Jesús es una vez y para siempre. Y si Él dice que es su Señor y es su Salvador y es su Dios todopoderoso, la sola palabra de Él debería ser suficiente para obedecerla. Y ella dará agua y le sacará aguas de la peña y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, o sea, tomó la autoridad de Dios como él le mandó. Y se reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, escucha estas palabras, preste mucha atención. ¿Qué hacía cada vez que Dios se enojaba? Intercedía por ese pueblo, ¿verdad? Cada vez que Dios se enojaba, Él intercedía por ese pueblo, aún por él. Es más, cuando ya vio que Dios había decidido con Coré y su familia, Él intercedió por los que estaban alrededor. Tanto es así que los apartaron, para que no todas las personas cayeran en ese odio que se había tragado a Coré, a los rebeldes y desobedientes. Pero escuchen las palabras de Moisés. Primero dice, oíd ahora rebeldes. ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Qué le dijo Dios que hiciera? Háblele la peña. No que le hable a los del pueblo, no, háblele a la peña. Pero ya él estaba ¿cómo? Estaba en un punto máximo. Ya los tenía, como diríamos aquí, atravesados. Y se voltea y se enoja con ellos. Él se enoja con ellos. El que siempre intercedía. El hombre más manso. Llegó el momento en que dijo, ya no más, ya no soporto. Oíd ahora, pueblo rebelde. Y no solo eso, sino que dice, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Perdón, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Ya no se estaba dándole a Dios el favor de lo que se estaba haciendo, sino que ellos estaban dando el favor a ellos mismos. Somos nosotros los que hacemos salir el agua. Pero porque estaba hablando ¿con qué? Con el hígado. Estaba hablando con el hígado. Mi hermano, muchas veces nosotros tomamos decisiones contra otras personas que ya nos tienen cansados. O no lo tienen cansado a veces alguna persona que usted le dice, mira, esto no está bien, esto no está mal, aquí. Hasta ahí está bien. Pero cuando interviene el hígado se acabó, porque ya ahí no está el carácter de Dios, que es misericordia. ¿Cómo nos vamos a acercar confiadamente al trono de la gracia a recibir algo que no merecemos, que es amor, comprensión, compasión? Cuando estamos seguros que vamos a recibir, que Él nos está evitando algo que sí merecemos, que es el castigo, esa es la misericordia, y no tenemos para con los demás. Queremos que Dios nos tolere a nosotros durante mucho tiempo, pero no podemos tolerar a las demás personas. ¿Estamos entendiendo esto, mis hermanos? Porque el problema que él tuvo fue que en el momento que él se enoja, él cambia la instrucción de Dios. En el momento que él se enoja, él hace las mismas que Eva. Exactamente las mismas. Cambió lo que Dios había dicho, porque estaba funcionando sus emociones. Con que Dios nos ha dicho, le dice a Eva, Satanás, que no comáis del árbol. Y ella dijo, no, Dios no dijo eso. Él dijo que no comamos de eso, pero de ese que no comamos, ni le toquéis. Y si usted lee el verso, Dios nunca dijo que no lo tocaran, solo dijo que no lo comieran. Y no lo comieran porque era innecesario decir que no lo tocaran. Si usted no se acerca a algo, no lo va a coger, no tiene acceso, entonces con solo que obedezca el no acercarse, no va a necesitar accesar a esa información. Bueno, resulta que Dios le dijo a él, háblele a la peña a vista de ellos y ella dará su agua.
¿Y qué hizo él? Primero lo regaña. Y después se pone él y Aarón como son los que van a dar el agua. Entonces, en el verso 11, entonces alzó Moisés su mano, golpeó con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y todas sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, presten mucha atención, por cuanto no creísteis en mí. ¿Cómo? Explíqueme usted eso. O sea, Moisés escribe el Pentateuco, Moisés escribe el Levítico, Moisés es considerado por Dios un amigo, tanto es así que cuando muere Dios mismo lo entierra. Esa cercanía tenía. Entonces esa palabra, cuando él dice, por cuanto no creísteis en mí, ¿a qué se refiere? ¿Cómo es que un hombre que no cree en Dios tiene esa revelación? ¿Cómo es que un hombre que no cree en Dios tiene esas manifestaciones de poder y el respaldo de Dios para hacer todo lo que hizo? Porque la palabra creísteis no tiene que ver con conocimiento. Él le dijo, por cuanto no seguisteis mi criterio, eso es lo que está diciendo. Creer en Dios en este contexto es no siguió las instrucciones de Dios al pie de la letra. Por cuanto no seguisteis mis instrucciones al pie de la guerra no, de la letra, gracias, para santificarme delante de los hijos de Israel. ¿Qué es santificar algo? Apartarlo, hacerlo a un lado, ponerlo en una forma segura. O sea, lo que él tenía que hacer era hablarle a la roca y decirle que echara agua en el nombre del Señor. Eso era lo que tenía que hacer. En ese momento le estaba dando a Dios todo, absolutamente todo el beneficio del aplauso. Por eso al final vamos a hablar de Gedeón y sus 300. Porque a veces Dios nos estorba a nosotros, porque nosotros somos un poquito soberbios, ¿sabía? Y nos pone en situaciones en las cuales nos hace ver la fragilidad de nosotros. Que si no es con Él, no vamos para ningún lado. Con Gedeón pasó lo mismo. Pablo también. 3 veces dice Pablo, he pedido que se me quite este aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Mi hermano, lo que nos pasa a nosotros, que parece malo, no es malo. Solamente nos está formando. Cuando la silla se quiebra y el dedito se prensa y se está mutilando, yo no pensé en mi dedo, usted sabe, para nada. Sí me dolía mucho, por supuesto, y de una manera que yo no puedo explicarlo. Yo no pensaba en eso. Yo lo único que pensaba cuando empecé a sentir el dolor de cabeza, Señor, no me quites lo que sé de ti. Señor, no me quites lo que me has dado. Señor, no me quites. Señor, no sé por qué está pasando esto, pero no me quites, por favor, lo que conozco de ti. No me hagas volver a la ignorancia. Eso era lo único que me preocupaba a mí. Cuando yo llego al doctor, yo le digo, doctor, ¿qué tengo? Me dice, ¿tienes el hueso así? No, yo no, ¿qué tengo en mi cabeza? Le digo yo. ¿Qué pasó en mi cabeza? Me hicieron unos exámenes, me dice, no, estás bien. Y yo dije, gracias Dios. Así hubiera perdido el dedo, así hubiera perdido el brazo. Pero tener el conocimiento de lo que Dios quiere que yo haga para Él, eso no tiene cómo pagarse. Porque yo puedo estar haciendo cosas para Él en desconocimiento y estar provocando la ira de Dios. Porque caminaría según mi criterio y no según el criterio de Dios. Y eso, mis hermanos, es lo que Dios me mandó a hacer. A mí me preguntaron, ¿va a predicar el domingo? Sí. ¿Por qué? Tengo que. Cuando digo tengo que, es que yo tengo una misión que cumplir. Y no depende de mi estado de ánimo, depende de lo que Dios ordena. No cuestione a Dios.
No se ponga a preguntarse el porqué de las cosas, pregúntese el para qué. Deje de estar aferrado o aferrada a las cosas que le han enseñado por tradiciones y tradiciones y haga lo que Dios dice. Y yo le aseguro que la misericordia de Dios es tan maravillosamente hermosa que cuando se acerca confiadamente al trono de la gracia, el Señor va a derramar sobre usted toda esa gracia y misericordia, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Y no importa lo que pase, siempre hay una salida. No importa cuán frustrado, cuán frustrada te sientas, no importa cómo sientas tu corazón, Dios te va a dar una salida cuando haces conforme a su propósito. Porque el texto dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Conforme a qué? A su propósito. No a mi propósito, a su propósito. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, dice, no meteréis a esta congregación a la tierra que les he dado. ¿Cuántos de ustedes se dicen a sí mismos, yo amo al Señor? Yo amo al Señor. Yo amo a mi Dios. ¿Cuántos a sí mismos se dicen, yo moriría por Cristo? Usted sabe que eso es un estribillo en la boca de la mayoría de las personas que se dicen cristianos. Yo moriría por Cristo. Y ni siquiera viven por Cristo. Ni siquiera viven para Cristo porque les cuesta renunciar a cosas. Les cuesta renunciar a cosas para que nuestro Señor Todopoderoso sea honrado como Él quiere ser honrado. No como a usted y a mí se nos ocurre. Y si nos cuesta renunciar en vida, ¿cómo vamos a entregarnos en la muerte? ¿Cómo voy a vivir para un Dios por el cual yo no vivo siquiera? Por eso a este lugar se le llamó aguas de la rencilla. ¿Rencilla de parte de Dios? No, rencilla de aquellas personas que fueron desobedientes. Déjenme cerrar con otros dos textos. Hebreos capítulo 12. Váyase a Hebreos capítulo 12, verso 12. Yo le voy a leer dos versos aislados del capítulo 10 de Hebreos. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ¿qué? Más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué es lo que Dios dice en el libro de Hebreos? Que ya estás advertido. ¿Qué dice Dios? Ya estás advertida. ¿Qué dice Dios? Ya estoy advertido. Mi amor, no compre esa silla. Que se ve muy débil. Se puede caer. Usted pesa mucho y se podría golpear. No, amor, está bonita, a mí me gusta. A mí me gusta, está bonita, la voy a llevar. No pasa nada. ¿Qué estaba yo? Advertido, ¿verdad? Hebreos 12:12. Por lo cual, levantad manos caídas. ¿Qué son manos caídas? Personas que están decepcionadas y rodillas paralizadas, personas que no quieren orar, están cansados, ya están hasta el tope, ya no voy a seguir orando más, ya no voy a seguir adorando, ya no quiero más. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, o sea, nuestra parte débil, no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la sanidad, sin la cual, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuál santidad es a la que se refiere este texto? A la misma que le dijo el Señor a Moisés. Por cuanto no creísteis, por cuanto no seguisteis mis criterios, dice, y no me santificasteis. Es lo mismo. Nos está diciendo lo mismo. Sigan mis criterios para que me santifique, porque sin esa santificación
sin esa santidad no me vas a ver. ¿Entiende esto? No es cuán bueno sea usted, sino cuán santo es Él. Y Él es tan santo que cuando yo sigo sus instrucciones, me permite un acceso confiado a su trono de la gracia. Mirad verso 15. Bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. ¿Sabe qué hizo Esaú? Esaú tenía garantizada la primogenitura, pero él amó más el momento que la eternidad. Él amó más el hambre que la eternidad. Él amó más, ¿para qué me sirve esto cuando esté muerto? ¿Sabe qué ama el ser humano ahora? El momento, el instante. Eso es lo que ama el ser humano. No piensa en la eternidad. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Cuando ya Dios advierte, llega un momento, aunque usted no lo crea, mi hermano, que Dios desecha. ¿Le pasó a Moisés? Le puede pasar a usted y a mí. Y garantícelo que si le pasó a Moisés, es más fácil que nos pase a nosotros. Porque Dios no tiene argollas con nadie. Porque ya sabéis que aún después de deseando heredar bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Pero hay una maravillosa noticia, porque yo no voy a dejarlos irse a ustedes con esto, si no les doy la buena noticia. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas y la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablaba más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. No me hable más, no me diga más, no soporto que me diga que tengo que hacer eso. Era tan horrible a donde se acercaba Moisés y el pueblo que dice: si aún una bestia tocar el monte será apedreada y pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía. Escucha a Moisés, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. ¿Tiene usted algo que corregir en su vida hoy? ¿Tiene algo que usted decirle al Señor en esta mañana y decirle: Señor, realmente tengo que corregir esta acción, este pensamiento, esto que lo estoy atesorando, esto que me va a contaminar a mí y a toda mi descendencia? Y eso no me santifica, ni santifica el nombre de Jehová. Tiene que usted hacer algo, hágalo hoy mismo. Es el momento en que usted determine hacer lo correcto. Y escuche el verso lema, cuando el Señor nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar, 1, misericordia. 2, que Dios nos dé algo que no merecemos, que se llama gracia. Y con ella, oportuno socorro. ¿Quiere usted realmente abrazarse del Dios Todopoderoso que te ayuda, que te extiende la mano en el momento más inmediato, en el momento más oportuno? Quiero orar con la silla de la discordia. ¿Ok? Y con eso vamos a terminar. Acérquese que confiadamente al trono de la gracia, para hallar que misericordia y oportuno socorro. Mi hermano Jonathan, que está aquí presente, él se dedica en su trabajo a mensajería. Mi esposa el día anterior le había dicho
El día atrás anterior le había dicho que si podía ir para que nos hiciera una diligencia a la empresa. Él dijo que sí, que iba a llegar. Cuando la silla se quiebra y este dedito chiquito y bonito y simpático queda prensado y se está trozando, mi cerebro se desconecta y todo mi ser se pierde porque el dolor era muy intenso. Mi esposa estaba luchando con esta humanidad tan hermosa, tratando de levantarla, pero ella no podía sola. Ella estaba angustiada. Yo solo decía: Señor, no me quites por favor lo que me has dado. Señor, no quites el conocimiento que tengo de ti. Señor, no me prives de esto, por favor. No importa que se pierda el dedo, no importa, pero por favor, Señor, no dejes que mi mente se estropee. Acercaos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Y aun que yo no merezco nada, porque soy peor que un gusano, porque Jesús es nuestro Señor, usted y yo no somos nada. El Señor deja descender su gracia y nos da oportuno socorro. Y sonó una pito de una moto y un timbre, y nuestro hermano Jonathan llegó justo a tiempo. ¿Y nos llevó a dónde? Al hospital. Estuvo con nosotros, nos acompañó. Después pasó todo el proceso y el dedito simpático y bonito se salvó. Pero más que el dedo, mis hermanos, más que el dedo, más que el dolor, es poder conocer a mi Dios maravilloso en medio de cualquier circunstancia. Por difícil y dolorosa que sea, usted siente el amor de ese Dios que te dice: aquí estoy. Vamos a orar. Padre, no hay palabras para expresar, Señor, la gratitud. Decía mi esposa, Padre bueno, cuando oraba y hablaba contigo, que las lágrimas no solo son de dolor o de tristeza, pero cuando vemos cómo operas en nuestras vidas, Señor, en los detalles, en las circunstancias, Señor. Y entendemos, Señor, que estás a nuestro cuidado. Pero todo comienza en obedecerte, Señor. No significa, buen Señor, y lo sé, que estamos libres de una angustia, pero sí significa que estás asido de nuestra mano en la angustia. Que no importa lo que pase, Señor, ahí estás. Y lo peor que nos puede pasar, Señor, es morir. Y como dijo Pablo, es lo mejor. Porque para mí el vivir eres tú, oh Jesucristo, y el morir es ganancia. Así que no hay nada, Señor, que nos pueda arrebatar de este amor tan maravilloso que es tu amor. Tú eres bueno, Señor, y sabemos que eres bueno todo el tiempo. Bendito Jesús, tú eres santo. Y como dijo Pablo, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a despedirnos con un canto. ¿Qué les parece? ¿Dónde está la cantante? O los cantantes.